tal, muchachos? Vamos a terminar de ver lo de funciones trigonométricas. Esta parte en realidad solo es para ver que las definiciones que hicimos con cálculo coinciden con las definiciones geométricas. Entonces, para ello vamos a recordar un poco de lo que ya había platicado antes. Entonces, si se acuerdan, la definición que dimos en cálculo fue que si teníamos la gráfica de la función raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, eso nos da este pequeño semicírculo, y definíamos el valor de la integral de menos 1 a 1, que es equivalente al área de este sector, como este pi garigoleado medios. ¿Sale? Ok. Entonces, esa fue la definición de nuestro pi. ¿Sale? Ahora, para que podamos empezar a verla que es compatible con esto, pues vamos a considerar toda la circunferencia unitaria. Y vamos a ver que según esta definición, esto tiene área, pues dos veces estos semicírculos. Uno es este moradito y otro es este rojito. ¿Sale? Entonces son figuras iguales. Entonces el área es dos veces esta integral, que pues claramente es nada más este valor de pi. ¿Sale? Bueno. Pero ahora justamente lo que platiqué en algún momento es, si queremos saber el área de un sector circular, eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, por definición, vamos a hacer una medición de ángulos de la siguiente manera. Vamos a dar un escalamiento de toda esta vuelta y vamos a decir que toda la vuelta equivale a 2pi. ¿Sale? Entonces el ángulo completo es 2pi. Que de otra manera es pensar como que 360 grados, que es la versión usual de medición de ángulos, es equivalente a 2pi. Y bueno, vamos a decir 2pi radianes. Y ahorita esto va a ser la definición de que esta es la medición en este sentido, que 360 grados equivale a 2pi radianes. ¿Sale? Bueno, ahora, justamente lo que llegué a platicar es que esta medición de ángulos te ayuda a saber el área de los sectores circulares porque es proporcional con respecto al área de todo el círculo. Entonces, si tú quieres calcular el área de solo un pequeño sector, digamos este, pues tienes que saber qué porción es este ángulo, con respecto al total. ¿Sale? Y esa porción que va a ser teta entre la medición que ahorita estamos haciendo es con respecto a radianes, 2pi, tienes que multiplicarlo por el área total de este círculo, que justo lo que dijimos es que es este valor de pi. Por eso es que es conveniente esta definición con radianes. Cuando multiplicas, pues te queda esto. Esta es la razón del sector circular que estamos considerando, multiplicado por el área que tiene todo el círculo. Esto no es otra cosa más que este ángulo medido en radianes dividido entre 2. Eso quiere decir que bajo esta definición que hicimos con cálculo, si tú quieres saber el área de este sectorcito, basta con que sepas el valor de este ángulo en radianes y entonces esta área va a medir teta sobre 2. ¿Sale? Ok. Entonces, si se acuerdan, vamos a considerar este punto y las coordenadas
que tiene en particular, pues, en su proyección. Entonces, este puntito tiene algún valor de abscisa. Entonces, justamente lo que está pasando para la función que definimos es que a de este x0, que justamente era el área de este sector, es igual a teta medios. Pero esa fue la definición de el valor de coseno de cierto ángulo, ¿no? Nosotros sabíamos, por definición, que el coseno de un ángulo teta era el único valor tal que a de coseno de este ángulo coincide con teta medios. Eso quiere decir que justamente este valor x0 es igual a coseno de x0. Entonces, bajo esta medición de ángulos en radianes, lo que está pasando es que eh, si tú abres un ángulo en la circunferencia unitaria de valor teta, este puntito tiene valor de abscisa coseno de teta, ¿sale? Entonces aquí tienes coseno de teta. Y justamente para los tetas que están entre 0 y este valor pi, que es para la parte donde estamos trabajando solo en el sector circular superior, pues está pasando que la segunda entrada debe ser un valor que cuando sumas los cuadrados de esta cosa y esta cosa, te debe dar 1. Pero eso es la definición de seno. Seno era raíz de 1 menos coseno cuadrado. Entonces eso quiere decir que este punto tiene valor de ordenada seno de teta, con la definición que dimos a partir del cálculo. Entonces esto quiere decir que la definición con cálculo es compatible con la definición geométrica siempre y cuando estemos considerando los ángulos medidos en radianes. ¿Sale? Que eso quiere decir que estamos pensando que 360 grados equivalen a 2 pi radianes. ¿Ok? Y esto ya coincide con la definición geométrica de cateto opuesto entre cateto adyacente también, porque fíjense que ahora que ya sabemos que si tenemos un triangulito eh, formado aquí en la circunferencia unitaria, este ángulo teta medido en radianes, entonces este valor coincide con el coseno del ángulo y este valor coincide con el seno del ángulo. Eso quiere decir que cuando consideramos estas definiciones de, por ejemplo, el seno geométrico del teta como el cateto opuesto, pues esto coincide con el seno que definimos ahorita del cálculo dividido entre 1. Entonces, sí es lo mismo que este seno definido por el cálculo. Y también el coseno geométrico, pues coincide con cateto adyacente, que es coseno de teta, dividido entre hipotenusa, que es igual a 1, que es igual a coseno de teta. Entonces el coseno geométrico y el coseno que definimos a partir del cálculo coinciden. Y por lo tanto coinciden todas las funciones trigonométricas de tangente, cosecante, secante y cotangente. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí ya lo que logramos probar es que nuestra construcción de funciones seno y coseno de forma de cálculo coincide con la geométrica. Sin embargo, todavía hay algo pendiente. Este valor de pi todavía no sabemos qué es el valor de pi usual que uno quisiera. En el sentido de que pues, la definición clásica de pi es
cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro de un círculo, ¿sale? Entonces, lo que sí es compatible es, por ejemplo, la fórmula del área para un círculo de radio 1. Sabemos que según lo que nos han platicado, el área de un círculo es igual a pi por su radio al cuadrado. En este caso, como el radio es 1, un radio es igual a 1, pues el área, según lo que nos han platicado, siempre debería ser igual a pi por 1 al cuadrado, pero también sabemos por otro lado que es igual a este pi. Entonces, de esta manera, suponiendo que sabemos la fórmula del área, sabemos que este pi usual sí es de veras nuestro pi garigoleado. Ok. Sin embargo, pues vamos a tratar de ver de manera diferente esto, con la definición que les dije de que pi es las veces que cabe el diámetro en su perímetro. Bueno, antes de llegar a eso, quisiera ver que ya definiendo la integral que tenemos acá arriba, ¿está? Podemos encontrar el área de cualquier circunferencia con cualquier radio en términos de este valor, ¿sale? Y el radio, obviamente. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Si tú quieres calcular el área de una circunferencia de radio R, lo que podrías considerar es la siguiente cosa. Toma la gráfica de la función raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada, donde r es un número mayor o igual que 0. Entonces eso quiere decir justamente que su gráfica son todos los puntitos que distan del origen una distancia r y están en el plano superior. ¿Sale? Ok. Entonces, yo quiero saber cuánto es el área de este sector. Aquí empiezo en menos r y acabas en r, entonces debería ser la integral de menos r a r de la función r cuadrada menos x cuadrada. Sale. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente: utilizar uno de los problemas de la tarea 1 que resolvieron con Mauricio. Entonces, nosotros sabíamos que podíamos sacar cierta constante de, de los extremos de integración, pensando de la siguiente manera: esto es menos 1 multiplicado por r, y esto es 1 multiplicado por r, raíz cuadrada de r cuadrada menos x al cuadrado. Sale. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente: de álgebra, sacamos estas r's de aquí como r, la integral de menos 1 a 1, y tenemos que considerar la función f, pero evaluado ahora sobre x entre, no, por xr. ¿Sale? Entonces me queda f de xr diferencial de x. Eso no es otra cosa más que r raíz cuadrada de menos 1, 1, 1 de raíz cuadrada r cuadrada menos x cuadrada r cuadrada diferencial de x. Sale. Sacamos esta r cuadrada como una constante. Entonces, fíjense que de la raíz, pues lo podemos poner como r cuadrada por 1 menos x cuadrada, ahí factorizando, y sacando este producto como un producto de raíces y simplificando, pues queda nada más r fuera de la raíz multiplicado por la raíz de 1 menos x al cuadrado de x, y entonces al final esta r la puedo sacar y queda r cuadrada menos 1 a 1 de la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y esta, por la definición que ya vimos, es esta pi garigoleada sobre 2. Y esto fue la de la mitad de este sector, ¿sale?
la semicircunferencia. Entonces, por lo tanto, el área de una circunferencia de radio r, con mi definición de pi en este sentido, va a coincidir con r cuadrada pi sobre 2 y todo esto lo tengo que multiplicar por 2 porque tengo que hacer dos sectores, ¿no? Dos semicircunferencias. Entonces esto sí coincide con este pi que definimos por el radio al cuadrado. Entonces ya tenemos una definición, una fórmula de área, pero basada en la definición de este pi como el valor de la integral de esta función. ¿Sale? Entonces, pues sí tenemos que este pi funciona bien para la fórmula del área que conocemos. Sin embargo, todavía no llegamos a la parte de que este pi coincide con esto del diámetro sobre, que haga del perímetro de un círculo sobre su diámetro. Entonces, para eso vamos a tener que hacer una aplicación de integración que todavía no hemos estudiado muy a fondo, pero es la siguiente. Eh, con las integrales, haciendo cierto truco, vamos a también poder calcular no solo áreas, sino también longitudes de ciertas curvas. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Supongan que tenemos una partición. Bueno, ahorita lo voy a hacer nada más pensando en el círculo unitario. Entonces aquí empezamos en menos 1, 1. Y supongamos que tenemos una partición. Entonces, si tú quieres saber cuánto vale el perímetro, lo que podrías hacer es aproximar su perímetro por una suma de ciertos segmentos. Entonces, esa partición nos define esto y lo que podríamos tratar de obtener como aproximación es sumar las longitudes de estos pequeños segmentos morados y obtener una aproximación, ¿sale? Así como hicimos aproximaciones con áreas, esto nos da una aproximación, pero para longitudes. Ahora, supongamos que pues, esto es la partición x0 igual a menos 1, perdón, p0, p1 y así hasta p sub n igual a 1. Entonces, ¿cómo es esta aproximación con respecto a esta partición? Pues cada uno de estos puntitos, fíjense que tiene coordenadas de la forma pi, f de pi, donde f es la función que estamos graficando. Eh, entonces, si quiero calcular el valor de esta distancia, por ejemplo, pues tengo que calcular la distancia entre dos puntos consecutivos, ¿no? Que es la distancia entre el punto pi, f de pi y el punto pi más 1, f de pi más 1. Pero pues eso no es otra cosa, según la definición de distancia en el plano euclidiano, que es raíz cuadrada de la diferencia entre estas abscisas, pi menos pi más 1 al cuadrado, y le sumas la diferencia de estas al cuadrado, f de pi menos f de pi más 1, y todo al cuadrado. Ok, en el caso de la semicircunferencia, pues f nada más es raíz de 1 menos x al cuadrado. Y entonces esto lo vamos a cambiar como raíz de, y vamos a cambiar el orden. Y todo el cuadrado. Sale. Bueno. Eh,
Ok. A ver. Entonces, antes de seguir, voy a regresar a esto. ¿Va? Entonces, está acá. Entonces voy a hacer el siguiente truco. Voy a sacar esto de la raíz de la siguiente manera. Esto va a ser pi más 1 menos pi multiplicado por la raíz de 1. Fíjese que cuando lo meto a la raíz, pues tengo que elevar al cuadrado y multiplicado por este no me da este término. Y para el otro tendría que dividir esto de aquí. Entonces, esta igualdad pues es cierta, nada más es pura algebrita. Y ahora fíjense en esta expresión. Esta expresión nos recuerda el teorema del valor medio, ¿sale? Entonces esta, para las funciones que son diferenciables en el intervalo pi, pi más 1, es igual al valor de la derivada en un punto en el intervalo abierto. Entonces esto no es otra cosa más que pi más 1 menos pi de la raíz de 1 más el valor de la derivada en algún punto que está en este intervalo, en el intervalo pi, pi más 1, y lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando estamos haciendo esta aproximación, justamente estamos haciendo la suma de estas cosas. La suma desde igual a 0 hasta n menos 1 de pi más 1 menos pi raíz de 1 más f' de una sigma i elevado al cuadrado. Pero fíjense que esto se parece justamente a una aproximación eh, de la integración de esta función en el intervalo definido por cada uno de estos p's. Entonces esto se va a aproximar a la integral sobre el intervalo que estamos haciendo, en este caso es menos 1, 1, de esta función. Y la derivada de la función en cuestión, pues es la función raíz de 1 menos x al cuadrado, entonces su derivada es lo mismo que derivas el argumento, queda menos 2x dividido entre 2 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces esto se va, queda más x entre con signo negativo, raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces su derivada es esto, y entonces lo que estamos haciendo en este caso es la integral de menos x raíz de 1 menos x al cuadrado, todo elevado al cuadrado. En realidad esta función pues es nada más la función si hacemos el algebrita 1 más x cuadrada, abajo se simplifica la raíz con el cuadrado y entonces la función queda haciendo ahora un quebrado entonces simplifica y entonces queda esto. ¿Sale? Que pues no es otra cosa más que esto. Sale. Ahora, si recuerdan, nosotros vimos que cierta función tenía derivada igual a esto cuando estábamos haciendo el análisis de las funciones inversas de las trigonométricas definidas por el cálculo. Justamente, si teníamos arco cuyo seno es algún parámetro x, cuando lo derivábamos
nos daba 1 entre raíz de 1 menos x al cuadrado, que justamente es esto, ¿sale? Entonces, con esto tenemos que esto es antiderivada de esta función. Por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que este valor de integrar no es otra cosa más que la antiderivada evaluada en los extremos y haciendo la resta respectiva. Entonces, arco cuyo seno es 1 menos arco cuyo seno es menos 1. Pues ya sabemos que arco cuyo seno es 1, pues solo es un valor, es cuando estamos considerando el ángulo pi medios, donde tenemos este pi garigoleada, y el seno es menos 1 cuando es el menos pi medios, entonces queda menos pi medios, y esto queda justamente pi medios más pi medios, que es igual a pi. ¿Sale? Ok, entonces recapitulando, lo que estuvimos haciendo fue aproximar este perímetro con poligonales, eso vimos que era lo mismo que esto, pero eso no es otra cosa más que realmente cuando queremos hacer la aproximación mejor, esta integración y esta integral, al final vimos que es el valor de esta, es lo mismo que pi. Entonces eso quiere decir que justamente el valor de este perímetro, con nuestra definición que hicimos de pi con integrales, sí coincide con el valor de pi. Entonces no solo el área de todo el círculo es pi, también el perímetro del semicírculo, pensando nada más esta parte superior, es pi con esta definición. Entonces la del círculo completo entonces va a ser esto más esto, que son iguales. Entonces pi y pi. Entonces esto coincide con 2pi, que justamente es el diámetro, este es el diámetro multiplicado por esta definición de pi. Entonces, al menos para el círculo unitario, se está cumpliendo que el perímetro de esta circunferencia sí es el diámetro multiplicado por pi. Entonces, con la definición usual de pi, ahora sí ya tenemos que este pi garigoleado es lo mismo que el pi usual. ¿Sale? Donde el pi usual es esa definición de cuántas veces cabe el diámetro dentro de del perímetro de la circunferencia. Y aunque esto lo hicimos para la circunferencia unitaria, no es muy difícil ver que se cumple para cualquier circunferencia. Haciendo las cuentas, van a poder cambiar la integral. Cuando quieren saber la distancia de esta, pues igual es una partición, pero del intervalo ahora menos r. Y ahora la función que están considerando es esta de r cuadrada menos x al cuadrado. Y entonces cuando tienen que hacer lo de la derivada, tienen que considerar la derivada de esto. Van a tener que cambiar también con este truco de sacar eh, una constante de los extremos de integración. Pero al final les va a quedar justamente eso, ¿no? Que la integral de menos r a r de la función raíz de 1 más la derivada de esta, digamos g, al cuadrado, van a ver que sí de veras es lo mismo que nada más multiplicar r por la integral usual que ya teníamos, la de menos 1 a 1 de raíz de 1 más la derivada de la f usual diferencial de x, que ya sabemos que es nada más esta pi. Entonces si quieres saber el perímetro de todo, pues es 2 veces este valor.
Y esto justamente es el diámetro. Y entonces esto sí coincide con la definición de... Esto es igual a la definición usual, que es el diámetro por el pi usual. Entonces, simplificando estas cosas, nos queda de nuevo que este pi garigoleado es lo mismo que este pi usual. Ok. Y con esto, pues ya se obtiene justamente todo lo que quería de la interpretación geométrica de las trigonométricas. Las trigonométricas con el cálculo coinciden con las geométricas, las funciones trigonométricas definidas de forma geométrica, con el círculo unitario o con los triángulos rectángulos. Y también este pi garigoleado coincide con la definición usual de pi. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sería todo de las funciones trigonométricas.